Bueno, hoy, como se los adelantaba, está con nosotros también periodista, directora, Sandra Romandiet, directora editorial de MX, y nos viene a presentar ahora su libro tal y como lo prometió la última vez que estuvo con nosotros. Este libro que se lleva por título Testigos del Horror. La verdad que se quiso ocultar en el Rancho Izaguirre. ¿Cómo estás, mi querida Sandra? Pues bien, primero que nada, gracias por darme el espacio. Como lo adelanté aquí, primero que en ningún lugar, pues estuve trabajando en este libro. Eso no lo sé si primero que en ningún lugar. Podemos revisar. Como dicen los periodistas, tenemos que dudar hasta de que nuestra madre nos ama y hay que verificarlo. Hay que verificarlo. Pero aquí estoy. Oye, ya que estábamos hablando del grito de la presidenta, el primer grito de la presidenta, ¿qué te pareció a ti? Fíjate que yo lo externé en Twitter, por cierto, fue un tuit muy impopular, no me ha parecido mal. Ni a mí tampoco. Sí, los símbolos que es que ya es impopular todo. Sí, aquí, o sea, estamos tan polarizados que si no todo es bueno, bueno, malo, claro, malo, claro. Y eso me preocupa. Parece que no hay criterio o capacidad de entender qué está pasando, ¿no? Los símbolos me parecieron bien, me pareció bien toda su expresión oral, lo que dijo, lo de las mujeres, la fuerza. Fue emocionante al final ver a una mujer enfrente del Zócalo, tomando la bandera mexicana. Sí, la verdad que sí. Yo supongo que habría estado nerviosa, ¿no? Sí, seguro, y lo de haber ensayado 1000 veces. Me lo imaginé frente al espejo. ¿No? Desde salir y saludar a la escolta. Pues yo creo que sí. El que no ensayó mucho fue el esposo, pero bueno, esa es otra historia. No, esa es otra historia, pero él no tendría por qué ensayar en realidad. Exactamente. Pero no la acompañó su familia. Sí, ¿Qué hubiera pasado si lo diera sola? Fue un formato distinto, ¿no? Yo creo que seguramente, pues no lo sé, si lo habrá valorado después. Pero creo que muchas mexicanas nos preguntamos qué le estaría pasando a ella por la cabeza en el momento de estar dando el grito. Entonces, sí, fue un momento emocionante. ¿No? Debe ser muy emocionante. Sí, muchos nervios, su primer grito, ¿no? Sí, la verdad. La primera mujer presidenta en este país. Y no polarizante, que eso siempre lo voy a Sí, es justo agradecer. lo que decía Brenda, ¿no? No habló de Morena, no habló de la 4T, no habló del segundo piso, ¿no? Sí. Eso hay que agradecerlo en estos tiempos que corren, la verdad. Ahora, hubiera sido difícil decir viva la 4T con todo lo que está pasando. Sí, por supuesto. En un contexto en el que están sacrificando un poquito de manchas para la 4T, esperemos, con el objetivo de enderezar el barco, pero también de tener control político. Sin duda. Sí, claro. Cuéntame de este libro. Bueno, pues Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el Rancho Izaguirre. Es un libro de mi editorial querida Penguin Random House, que empecé a hacer, Adela, a partir del momento en el que conozco el caso y que entro al Rancho Izaguirre y que me doy cuenta que viniste aquí. Vine aquí a contarte lo que había visto, lo que pude testificar en cuanto a cómo nos recibieron a la prensa y el desaseo que hubo en todos los protocolos de criminalística. A partir de ahí la gran duda fue, ¿qué va a pasar con este gran caso, Adela? Que nos daba un antes y un después de lo que pasa con los desaparecidos en México. Yo parto de una verdad muy dolorosa, que creo que a los mexicanos nos robaron la verdad. Nunca sabemos en realidad quiénes fueron los culpables, si fueron culpables o no, porque detienen a unos y a los años los sueltan. Nunca sabemos qué pasó con los desaparecidos, cuáles fueron sus últimas horas de terror, dónde terminaron. No tenemos esa verdad, que es un patrimonio que debería ser de los mexicanos. Exacto. Cómo se operaba, quiénes. Y el Rancho Izaguirre, creo que por eso conmocionó tanto internacionalmente y por supuesto en el país, nos daba esa oportunidad de por fin entender, porque los desaparecidos no se los llevaban los extraterrestres, ni como polvo se iban de la faz de la tierra. Los desaparecidos eran reclutados por los criminales, algunos de ellos asesinados, no todos reclutados, pero muchos de ellos sí. Y este libro lo que cuenta es que así como hubo un rancho Izaguirre, hay varios ranchos Izaguirres, que se llaman de otra manera en Jalisco, que funcionaron como centros de reclutamiento forzado. Y esta palabra... Estás centrado, solamente te concentras en Jalisco. Solo me concentro en Jalisco a partir del Rancho Izaguirre. Okay. Yo, mi idea era poder ir hilvanando todos los testimonios, documentos, pruebas, etcétera, para ver qué pasó en el rancho. Y ahí me encuentro con la escalofriante realidad de que eran varios ranchos y de que esto operó durante años, de que hubo colusión de las autoridades locales, municipales, estatales, fiscalía, o sea, pero de una manera tremenda, que testimonios inéditos que vienen en este libro, a los que tuve acceso,
Cuentan, por ejemplo, Adela, que 2 compañeros suyos se lograron escapar del rancho a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche ya los estaba entregando Fiscalía en el rancho otra vez. Dice, estamos seguros que era Fiscalía por las camionetas, le vi el gafet, le vi la camiseta, les vi a todos cómo fueron y se los entregaron. Cuenta cómo algunos que habían logrado escapar eran detenidos por las mismas policías municipales para regresarlos a los ranchos. Todo un engranaje, Adela, que genera una rabia y es doloroso. Pero sí creo que necesitamos conocerla para poder exigir que esta barbarie no se repita. ¿Qué descubriste? ¿A qué llegaste? ¿Hasta dónde llegaste, Sandra? Mira, hay 3 cosas importantes de este libro. Uno son, como te comento, los testimonios inéditos que ahora detallo un poco más de la barbarie que describen. 2, es esta evidente seña de que las autoridades estaban coludidas, lo sabemos ya por la detención del alcalde municipal de Teuchitlán, este señor Murguía y otros policías, pero ¿a qué grado? A grado Fiscalía, a grado policías estatales, según documentos y testimonios. Y 3, el intento de hacer una memoria colectiva de lo que pasó, para que obviamente no se repita. Los testimonios que yo fui juntando como rompecabezas, algunos accedí a ellos por grabaciones, otros por declaraciones, otros por llamadas gracias a terceras personas que tenían acceso a ellos, porque hay algo muy importante, Adela. Los testimonios tienen mucho miedo de hablar porque no solo fueron víctimas, fueron victimarios. Les obligaron, y a eso voy, para salvar su vida, a matar a sus propios amigos, a descuartizarlos, a comerse partes de su cuerpo. Cuentan cómo fueron humillados, torturados, pero a su vez obligados a torturar a otras personas. ¿Cuánto pudiste a humillar a otras documentar personas? Que esto efectivamente ocurrió? Mira, empecé primero intentando llegar a la base de todo, que fue Indira Navarro, la que encuentra el rancho y que luego la opinión pública dice, no, está exagerando, que no sé si fue la opinión pública o un engranaje ahí operado desde el gobierno, personas aludidas para que este tema se fuera bajando, ¿no? Y de ahí ir encontrando los testimonios que empezaron a denunciar la existencia de este rancho. Así es como yo poco a poco pude ir teniendo acceso a todas estas historias y al irlas juntando de verdad como un rompecabezas, solo ir armando y pegando las piezas que coincidían entre sí, aún cuando fueran personas que estuvieron en el rancho en diferentes años. Pero coincidían en algunos señalamientos tremendos sin conocerse entre ellos, ¿ok? No es que yo haya tenido acceso a los 10 testimonios juntos, etcétera. Uno, y es algo muy grave y muy doloroso que me costó mucho trabajo escribir, que es una posible actividad de tráfico de órganos y de niños especialmente. Y es dolorosísimo porque cuando yo me doy cuenta que los testimonios empiezan a coincidir de que entraban niños, de que había médicos secuestrados, de que los llevaban a una parte donde los anestesiaban y los abrían. Yo el primer testimonio que dice eso, por supuesto, siento un escalofrío tremendo, dudo, me sorprendo. Claro. También hay que entender la situación psicológica de estas personas. Pasaron por momentos horribles, de terror, que vivir el día a día, pues por supuesto les ha costado muchísimo trabajo y a lo mejor uno llega a pensar, ya no están dilucidando entre la verdad o lo que vivieron o no. Pero cuando empiezan a coincidir los testimonios en esto de los niños y el tráfico de órganos, y de pronto también la Fiscalía General de la República acusa al alcalde de Teuchitlán de haber llevado en una bolsa órganos, todo empieza a tener sentido. Número 2, reviso las cifras de niños de 0 a 9 años desaparecidos que ya no fueron encontrados, no de que fueron reportados y luego encontrados en Jalisco. Y la gran pregunta es, Adela, ¿por qué ninguna autoridad dijo algo está pasando aquí? Te doy un dato. De 2006 a 2014 desaparecían entre 0 y 4 niños al año, entre 0 y 9 años de edad, ¿no? En promedio pongámosle 2. De 2014, 15, 16, 17 empezaron a aumentar, al grado de llegar a 25 niños al año. 20 niños al año, 18 niños al año, en el 2021, en el 2022, en el 2023. La gran pregunta es, ¿cómo no se dieron cuenta que esta cifra creció 10 veces más de niños desaparecidos? Entonces, al unir todas esas piezas, pues llego a una conclusión que es absolutamente dolorosa pero necesaria. Aquí hay un Estado omiso que permitió todos estos centros de terror como una maquinaria a favor de un cártel que los utilizó, número 1, para trabajar en todo su negocio de drogas, para trabajar en toda la maquinaria que este cártel necesita, pero 2, que sí fue un centro de exterminio. Y lo digo ¿por qué? Porque estuve estudiando mucho y con académicos las definiciones de lo que es el exterminio y crímenes de lesa humanidad, que tanto le gusta luego al gobierno decir que no se diga, ¿no?
Y si revisa el acceso a alrededor de 10 testimonios que están en este libro y que cuentan cómo de cada 100 jóvenes que llegaban reclutados a la fuerza, porque realmente eran por ofertas falsas de trabajo que llegaban ahí la mayoría, pues de 100 sobrevivían 30 al mes o cada 2 semanas. O sea, que alguien nos diga si eso no es un exterminio. Y la definición de exterminio es este asesinato masivo de personas porque no cumplen con el fin objetivo de un grupo, que es el grupo que los asesina. Y en este caso es quien no quisiera entrar al cártel, quien quisiera escaparse, quien no quisiera tomar armas, quien no quisiera someterse a la diestra que les daban, que es brutal, lo asesinaban en ese momento, ¿no? Y los compañeros sobrevivientes tenían que partirlos, los ponían al sol los cuerpos para que al secarse se pudieran quemar mucho más fácil. Abrir los hoyos en la tierra literal de los diferentes ranchos para incinerarlos y poder llevar a cabo toda esta maquinaria de desaparición de cuerpos. También hay testimonios, 3. ¿Y coinciden los 3, por ejemplo? Sí, por eso eso es lo que a mí me lleva a sacar conclusiones y que me hace también preguntarme, Adela, si la Fiscalía General de la República en todo este tiempo no ha podido dar un veredicto, no ha podido salir a decir exactamente qué pasó. Es que no sabemos nada, y se ¿verdad? cayó el ¿Qué tema. sabemos? ¿Cómo desde la trinchera del periodismo podemos documentar esto y decir, había reclutamiento forzado? Los testimonios señalan este asesinato masivo de jóvenes y aparte eran unas fiestas de borracheras de los líderes, Adela, que por entretenimiento los ponían a pelearse unos contra otros por comida después de dejar los días sin comer. El salvajismo, la brutalidad. Sí, así me recordaba, y perdón la analogía, al juego del calamar, esta serie que se hizo tan conocida coreana, en la que si al gritar hablaban mal, los mataban. Si al jugar gocha se caían, los mataban. Si se les quedaba encasquillada el arma, los mataban. Cualquier movimiento en falso, los mataban. Y así iban cayendo. En eso coinciden los testimonios. Esto fue un centro de horror, Adela, y esto se tiene que saber. Y creo que la Fiscalía tendría que estar ya rindiendo cuentas. ¿Tuviste acceso a algún expediente, algo? No. Yo tuve acceso con fuentes muy cercanas a todo el proceso en la Fiscalía General de la República. Gracias al acceso de esas fuentes que estuvieron cerca de los testimonios y también dentro de la maquinaria del Estado, y me refiero específicamente de la FGR, porque la FGR es muy hermética y también se entiende su trabajo, no tienen que darnos entrevistas a todos, pero sí hay personajes dentro de las mismas fiscalías que dan información. O con quien yo tengo acceso, a quienes yo tengo acceso y les digo, a ver, tengo estos testimonios, coincide con las declaraciones. Entonces es como con una metodología, pues puede uno establecer que lo que se dice en ciertas grabaciones, en documentos, en declaraciones, en entrevistas de los testimonios que lograron escapar, es real. Y otro punto de la que me gustaría poner aquí en la mesa, me parece muy importante, es que, no sé si recuerdas, cuando recién salió todo esto en marzo, que las madres buscadoras encontraron el lugar y se hizo la denuncia y todo, fue muy difícil para los medios acceder a testimonios que contaran qué pasaba ahí. Sí, yo me acuerdo, yo traté de buscar y no muy se difícil. podía. Y yo lo entendí con el paso del tiempo, ya que pude ir armando el libro, porque las víctimas que fueron ahí reclutadas a la fuerza, secuestradas, torturadas y demás, fueron obligados a ser también criminales, a matar, como te dije, a descuartizar, y los grababan. Y entonces les hacían todo un rollo psicológico de si tú hablas y tú sales de aquí, tú vas a terminar en la cárcel porque eres un criminal también. Entonces, platicaba con un exministro sobre qué va a pasar en México, Adela, para que se juzgue a las víctimas que pasaron a ser victimarios, que es una generación de jóvenes atrapados a la fuerza. Lo vemos en este libro, lo sabemos por ese rancho, lo sabemos por demás ranchos, pero otros que también existen en el país. Hay mucho reclutamiento forzado de jóvenes por parte de los cárteles que los obligan a ser victimarios. Pero, ¿sabes? Sí, que los obligan a ser victimarios. Y hay algunos voluntarios que los contrataban por cuidar el rancho o por arreglar el carro, el automóvil de los criminales, y que los terminan, y que era falso, y los terminan metiendo hasta que los hacen delinquir. Ya no los dejan salir. Y ya no pueden salir. Hay una generación de jóvenes que están en las cárceles también y que tendrían que ser procesados probablemente de otra manera, y eso abre, por supuesto, otro debate. Ahora, ¿cómo te explicas el que nadie se diera cuenta, no, cuando esto está a 1 hora de Guadalajara? Sí, yo solo lo explico y lo hablo aquí en el libro, de la colusión que había de todos los aparatos policiales y de gobierno locales alrededor. A ver, el rancho Izaguirre estaba a 1 hora de Guadalajara, a un lado del municipio de Tala, y hay una conexión entre Tala y Puerto Vallarta, que le explico ahí, que va por toda la sierra, y que justo en esa ruta la tomaron los criminales desde hace 2013, más o menos, más de 10 años,
para poner diferentes ranchos. Los que llegan más altos son los que están más altos y más escondidos, es donde están los líderes, ¿no? Todos esos municipios fueron corrompidos poco a poco para que, por supuesto, no se diera información de lo que pasaba ahí. Ahora, fui a Teuchitlán, hablé también con pobladores, que algunos decían, pues a nosotros se nos hacía muy raro, que llegaban unas camionetas que si estábamos en doble fila se ponían muy agresivos como dueños del pueblo. No eran del pueblo, todos nos conocemos en el pueblo, y sospechábamos que algo pasaba en esos ranchos, pero no nos queríamos meter. O sea, ¿cómo iban a denunciar los vecinos? Y algunos otros hablaban de balazos que escuchaban, pero no iban a ir a denunciar. Y es que ¿a quién? Claro, porque todos están coludidos. ¿Con quién vas? Claro. Ahora lo vemos con el presidente municipal, quien pudo haber participado en el tráfico de órganos, Adela, que aparte su familia estaba metida en una red de huachicol, de lavado de dinero, y que aparte la Sedena le compró a su propia familia combustible para construcciones de la Sedena. O sea, nomás imaginarnos qué tan grande puede llegar toda esa cadena de colusión entre personajes que se meten a la política, y hay que decirlo, muy ligados a movimiento ciudadano en Jalisco. Es como si el gobierno de Alfaro, por lo que señalan testimonios y fuentes al interior, hubieran, si no estado activamente dentro, fueron permitiendo que todo esto ocurriera y creciera como una bola de nieve y se apropiaran totalmente de Jalisco, y aquí está la muestra. Oye, Sandra, y cuando me dices no solo es, ¿no?, el rancho Izaguirre en Teuchitlán, sino que hay otros ranchos. ¿Llegaste a alguno de ellos? ¿Se puede acceder? No, es muy difícil, es sumamente peligroso. Claro. Este de Teuchitlán y otro que estaba cruzando la carretera, digamos, son los que estaban más cerca de una zona poblada. Los demás es irse entrando, internando a esta parte como boscosa de la sierra que da a Puerto Vallarta. Tienen dominada toda esa área, pero es un área intransitable. Los mismos testimonios dicen que solamente por aire, bueno, algunos de ellos platican cómo llegaban hasta ahí, que eran horas y horas y horas, pero algo estremecedor, Adela, era que camiones de Primera Plus, perdón por decir la marca, pero pues está dentro de la investigación, los transportaban a los reclutados forzados, los llevaban por toda la sierra, y cuando ya el camión ya no daba para avanzar más, los pasaban a unos como de yogur, de marca de yogur y de panes y de estas marcas, esos camiones que son más pequeños, totalmente sellados, y ahí los metían a todos en varios de ellos. Era todo un sistema ya listo para poder crear ejércitos que funcionaran para el cártel, de los cuales ya era muy difícil salir. Uno de los testimonios que logra escapar, cuando sale, no lo puede creer, va a ir a Puerto Vallarta, él está en una brecha ya muy cerca de Puerto Vallarta, llega a la central camionera y se encuentra lleno de halcones. ¿Y cómo los reconoce? Porque les hacían siempre jugar gocha los primerizos y los convertían en halcones. Estaban siempre, les quedaban unas marcas, porque las bolas de gocha las congelaban y les dejaban marcas permanentes. Entonces, tenían o tienen seguramente totalmente sitiada y vigilada Puerto Vallarta. No hallaba cómo salir este testimonio, y ojalá quien pueda leer el libro pues pueda conocer su historia, porque son personas valientes que al final decidieron contar su historia porque no pueden dormir, porque dicen, esto se tiene que conocer. Esto no puede seguir pasando. Oye, y estos testimonios, los que tú lograste recoger, ¿algunos de ellos declararon ya? Sí. ¿Denunciaron y declararon? Y esa es la gran pregunta. Si varios de ellos ya declararon, la Fiscalía le puso sobrenombres a los que declararon, se llaman colores, amarillo, rojo, verde, azul, morado, etcétera. Varios de ellos están aquí. Obviamente yo cambio sus nombres y algunos de sus datos de identidad para no ponerlos en riesgo, pero ya tiene la Fiscalía esta información. ¿Cómo es posible que no haya avanzado, que no haya más detenidos, que no se haya dado a dar a conocer públicamente que esto fue un centro donde hubo tortura masiva, asesinatos masivos, y donde los jóvenes que iban con una ilusión de trabajo terminaron atrapados? La última vez el fiscal dijo que no había suficientes pruebas para decir que eran reclutados forzados, simplemente que era un centro de adiestramiento y punto. Y eso es para mí uno de los temas más graves de este tema, de este punto. Oye, y pues no olvidar que fueron las familias buscadoras las que encontraron el rancho, ¿no? Que ya estaba desalojado, evidentemente. Sí, fueron las familias buscadoras que están haciendo un gran trabajo en Jalisco y en varias partes del país, que son valientes, que algunas tienen que vivir resguardadas, que viven amenazadas, que sus cabezas tienen precio, pero que las impulsa
el buscar justicia y el buscar a sus desaparecidos. Cuando yo estaba haciendo este libro, yo iba a tener una entrevista con Teresa, una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores, cuando la asesinaron. Y inmediatamente la autoridad de Jalisco dijo que fue porque le iban a quitar un dinero, o sea, que porque le iban a robar, ni siquiera le robaron realmente. Y no se investigó más allá, nada se sabe. Son personas en riesgo que realmente se están jugando la vida por encontrar. ¿Qué fue lo que pasó? Que a Guerreros Buscadores les llega a su página de Facebook los primeros señalamientos de que este rancho existe. Indira Navarro dice, a ver, pero esto es muy inverosímil, o sea, esto suena muy fuerte, etcétera. Va con un alto mando a pedir, porque ellas piden coordinación para que las acompañe. Claro, para que las acompañe. Y el alto mando le dice a Adela, le dice, pues bajo tu propio riesgo porque vas a abrirle las puertas al infierno. Vas a abrir las puertas del infierno. Es decir, ese mando ya sabía lo que había pasado ahí, conocía lo que había pasado. Y sí, las acompañó y pasó toda esta historia que ahora sabemos. Pero los testimonios son fulminantes, son dolorosos. Hablan de cómo algunos de los reclutados, ahí mismo los líderes los abrían, los descabezaban y les quitaban el corazón para comérselos y enseñárselos. Yo sé que es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero hablando en términos periodísticos, Adela, solo describir la crudeza de la realidad que están pasando las víctimas en este país es probablemente como vamos a poder abrir los ojos para exigir que ya haya un después, que se le dé la vuelta a la página a esta era de horror que se está viviendo. Ojalá, pero pues lo que sabemos es que estos ranchos siguen existiendo. Hay indicios de que siguen existiendo. Y operando. Y operando ya con otras técnicas, porque al menos algo positivo que podemos ver, Adela, y nos cuentan los colectivos. Ajá, y nos comentan colectivos, es que ya muchos jóvenes pues dudan de todas las ofertas laborales, ya no van a la central camionera como les hacían ver para que fueran a su nuevo trabajo. Que les pedían un Uber. Exactamente, y pues pero al final de cuentas yo cierro el libro con algo muy estremecedor, que es una conversación con una funcionaria importante de Jalisco en temas de desaparición, que cuando le empiezo a preguntar sobre el caso y etcétera, me dice, no lo sé, no lo tengo claro, con un desdén de investigar. Y al final me dice... Y con una indolencia. Totalmente. ¿No? Y descarada. No pongo su nombre porque sí me pidió que fuera de récord y eso como periodista lo respeto mucho. Claro. Pero sí al final cierra y me dice, las personas que murieron fueron por inocentes, por creérsela, por no cuidarse. Como si en este país acudir a una oferta de trabajo fuera a ser un inocente y caer directo a una trampa de muerte. Sí, claro. Hazme el favor. Oye, a Indira la entrevistaste. Sí, claro, a Indira la entrevisté. Y ella cuenta con muchos de los testimonios, ¿no? Así es. Le llegaban muchos. La describo aquí como un personaje de película, Adela, porque pues si entras a su casa y tiene los expedientes, ella nota en un montón de libretas todo lo que le van diciendo, graba, hace mapeos, o sea, entiende muy bien cuál es el contexto en el que está viviendo en Jalisco y tiene muchísima información. Y pues es la que ha ayudado prácticamente y ha estado, y ella lo ha dicho públicamente, en relación con la Fiscalía General de la República, porque ella confía en que sí haya realmente justicia en este caso. Yo espero que no pase demasiado tiempo, ya van 6 meses de el rancho de Izaguirre, o al menos de la denuncia en marzo, y pues que por fin. Ojalá. Oye, ¿y hay algún cálculo de cuántos jóvenes o qué pasó ahí, cuántos desaparecidos por el rancho Izaguirre? Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Te puedo decir que muchos testimonios dicen esto, o sea, podían entrar 300 al mes y de los cuales sobrevivían 100. Realmente ya se quedaban. Pero eso te da nada más un aproximado, porque son diferentes números los que manejan los testimonios. ¿Cuánto tiempo llevaba operando? Exactamente, porque son muchos años. Y por otra parte, lo que sí es que cómo nadie cuestionó que Jalisco fuera el estado con más desaparecidos en este país. 15,000 desaparecidos del 2006 a la fecha. Y cómo nadie cuestionó también que hubieran ido un incremento en las desapariciones de niños también. Son estas historias en las que los números nos gritan a la población civil, al gobierno, a las autoridades, nos gritan, nos dicen aquí está pasando algo, pero nadie toma realmente el liderazgo de decir vamos a poner orden y vamos a investigar a fondo. Y eso es lo que esperaríamos que pasara después de este caso. Ojalá, ojalá. Pues lo vamos a leer con mucho interés. Muchas gracias, Adela. Ya está en todas las librerías. Escalofriante, ya está en todas las librerías. Es Testigos del Horror, Sandra Romandía, la verdad que se quiso ocultar en el rancho Izaguirre. Muchas gracias y ojalá sirva para que se vuelva a hablar del tema y nos digan qué pasó o cómo va la investigación, ¿no? Sí, claro, así es. O sea, los responsables, pues. ¿no? Así es. Vamos a presentar el 25 de septiembre el libro en el Museo Memoria y Tolerancia a las
6 de la tarde y me presenta Raúl Ramírez, que fue visitador de la CNDH, investigó este caso y luego fue destituido cuando fue encontrando los horrores. Ahí vamos a hablar un poco de eso. Y la periodista Susana Oresti. Muy bien, pues por ahí Gracias, nos veremos entonces. Gracias. Y supongo que este fin de semana también, ¿verdad? También, yo creo que sí. Se acomoda tu agenda. Sí. Muchas gracias, mi querida Sandra. Muchas gracias. Hablando de libros, ayer fue el capítulo de Palabras Más, Palabras Menos, con dos grandes actores y dos queridos amigos. Así es que esto es parte de lo que pasó y transmitimos el día de ayer en Palabras Más, Palabras Menos. ¿Por qué El Reino? Porque me gustó. Ok, ¿por qué te gustó? Esa es la siguiente pregunta. Okay. ¿Qué es lo que me gustó? Mira, a mí, bueno, tiene dos cosas que me gustan mucho. La primera es el tema, porque a mí me gustan mucho los libros que hablan sobre cuestiones místicas. Okay. La Biblia me gusta mucho. En realidad, de los apóstoles, una vez que crucifican a Jesús, pues se acabó la historia, ¿no? No, en el Nuevo Exacto. Testamento tú puedes encontrar